Imagina por un momento estar en una cueva del siglo IV antes de Cristo. El aire huele a piedra húmeda y a tinta recién molida. En una mesa de pergaminos, un explorador griego escribe con mano temblorosa: He visto un animal en la India, del tamaño de un caballo, pero con un solo cuerno. Así nació una de las criaturas más poderosas del imaginario humano. Un ser tan puro, tan perfecto, que incluso los reyes juraban haberlo visto. Pero aquí está el verdadero misterio. Ninguno de ellos vio jamás un unicornio. Lo que vieron fue una mentira convertida en leyenda. Una manipulación tan brillante que sobrevivió más de 2000 años. Y hoy vamos a desenmascararla. Todo comenzó con Ctesias de Cnido, un médico y viajero griego del siglo V a.C. Él jamás vio un unicornio, pero escribió sobre él. Basó su relato en los testimonios de mercaderes persas que decían haber visto en la India un animal de cuerpo blanco, cabeza púrpura y un solo cuerno en la frente. Lo que ellos describían era, en realidad, el rinoceronte indio. Pero el error fue tan poético, tan encantador, que se propagó como fuego. El unicornio, sin quererlo, había nacido de una confusión. Los griegos lo imaginaron como un caballo salvaje imposible de domar. Los romanos lo interpretaron como una bestia mágica que solo podía ser capturada por una virgen. Y la Edad Media lo convirtió en algo mucho más peligroso, un símbolo político y religioso. Durante el auge del cristianismo, los monjes copiaban manuscritos antiguos para preservar el conocimiento clásico. Y entre esas páginas encontraron el mito del unicornio, pero no lo trataron como una curiosidad pagana. Le dieron un nuevo significado. El unicornio era una representación de Cristo. El cuerno único simbolizaba la unidad de Dios, su pureza, la virginidad de María. Y la escena de la doncella que atrapaba al unicornio era reinterpretada como la encarnación, el momento en que lo divino descendía al mundo. Así, el mito se transformó en propaganda espiritual. En templos y catedrales se esculpieron unicornios al lado de santos y ángeles. Pero esa santidad tenía un lado oscuro. El unicornio ya no era solo un símbolo, era una herramienta de control. En los siglos XIII y XIV, el unicornio dejó de ser una metáfora y se convirtió en una fuente de poder económico. Los nobles europeos comenzaron a pagar fortunas por poseer cuernos de unicornio. Se decía que esos cuernos podían neutralizar venenos, curar enfermedades e incluso proteger contra la muerte. Pero aquí viene la parte más escalofriante. No eran cuernos de unicornio. Eran colmillos de narval, una especie de ballena ártica con un colmillo en espiral de casi 3 metros. Los comerciantes vikingos sabían la verdad, pero la mantuvieron en secreto. Vendían esos colmillos como reliquias mágicas a papas, reyes y emperadores. El Vaticano llegó a poseer varios, y durante más de 300 años, Europa entera vivió bajo el engaño del cuerno santo. El unicornio se había convertido en un instrumento de poder y manipulación. Una mentira tan bella que nadie quería dejar de creerla. Cuando Escocia eligió al unicornio como su emblema nacional en el siglo XII, no lo hizo por ternura. El unicornio era símbolo de fuerza indomable, pureza y justicia divina. Era el animal que prefería morir antes que ser esclavizado. Escocia lo usó como mensaje directo hacia Inglaterra. Podrás encerrarnos, pero nunca domarnos. Y cuando Inglaterra conquistó Escocia, el rey Enrique VIII mandó a cambiar los escudos. El león inglés dominando al unicornio escocés. Una metáfora visual del poder y la sumisión. Así el unicornio dejó de ser una criatura mágica y se convirtió en una víctima política. Cada reino que lo adoptaba lo reinterpretaba a su conveniencia. Era símbolo de pureza, pero también de resistencia, dominio o redención. Una criatura imposible, que reflejaba los deseos humanos más profundos. Con la llegada del Renacimiento y el avance de la ciencia,
Los unicornios empezaron a desaparecer de los textos serios. Nadie podía probar su existencia. Pero el mito no murió. Simplemente cambió de forma. En los siglos XVIII y XIX, artistas románticos comenzaron a pintarlos de nuevo. Esta vez no como bestias religiosas, sino como símbolos de belleza perdida y libertad absoluta. Y en el siglo XX, Hollywood lo resucitó con otro propósito. El unicornio ya no era sagrado, sino fantasía pura, un escape de la realidad. Películas como Legend, The Last Unicorn y más tarde series como My Little Pony o Harry Potter transformaron al unicornio en lo opuesto a lo que había sido. Ya no era un símbolo de manipulación, sino de inocencia y esperanza. Pero si observas con atención, algo sigue igual. El unicornio continúa reflejando nuestras emociones colectivas. Cuando el mundo es cruel, soñamos con algo que no existe, para recordar lo que debería existir. El unicornio no fue real en carne y hueso, pero fue real en su influencia. Un error geográfico se convirtió en una leyenda espiritual. Una leyenda se transformó en manipulación política. Y una manipulación terminó siendo símbolo de pureza, resistencia y esperanza. El unicornio sobrevivió a los imperios, a la religión y a la ciencia, y quizás, en eso, radique su verdadera magia. Porque al final, no importa si el unicornio existió o no. Lo importante es por qué quisimos creer en él. Creímos porque necesitábamos creer en algo incorruptible, en algo tan puro que no pudiera ser tocado por la oscuridad humana. Y aunque la historia nos demostró que todo mito puede ser usado como arma, el unicornio sigue galopando en nuestra imaginación, recordándonos lo que aún anhelamos. Un mundo donde la pureza todavía exista. Dicen que si ves un unicornio en tus sueños, no es que el mito sea real. Es que hay una parte de ti que todavía cree en la pureza.